Y le damos la bienvenida a otro capítulo de la Ruta de la Memoria, esta vez desde San Pablo de Borbur, uno de los 15 municipios que conforman la provincia de Boyacá, que han sido ejemplo en la construcción genuina de procesos de paz autónomos en Colombia. Hay que decir, Viviana, también que San Pablo de Borbur vivió lo que conocimos como Guerra Verde, que se agudizó a mediados de los 80 y que básicamente se dio por el control territorial a causa de las minas de esmeralda en la región. Pero también allí se vivió el Acuerdo Regional de Paz, que permitió poner un fin a la violencia, al conflicto, y que además hoy se mantiene y permite que conozcamos al departamento de Boyacá como un territorio de paz. Y allá viajó Andrea Jiménez Jiménez, quien nos trae todo un especial en estas tierras boyacenses. Hoy la Ruta de la Memoria nos trae a Boyacá, más exactamente al occidente de este departamento, o a la provincia como la autodenominan los pobladores de esta región, compuesta por 25 municipios. Uno de estos es San Pablo de Borbur, donde en la década de los 80 detonó la llamada Guerra Verde por el control de las minas de las esmeraldas de la región. Este puente sobre el río Minero, hace 35 años aproximadamente, era la frontera invisible entre las inspecciones de Coscuez y Peñas Blancas, que hacen parte del municipio de San Pablo de Borbur, y quienes se disputaban el control territorial de las minas de esmeraldas de esta región. Los habitantes de este municipio hicieron la guerra, pero también la paz, y en 1990 firmaron el Acuerdo Regional de Paz, que aproximadamente 32 años después aún los mantiene viviendo en armonía, y sobre esto va este capítulo. Cuenta la leyenda que las esmeraldas son las lágrimas de Fura, la primera mujer creada por el dios Are, el dios creador de los humanos, venerado por los indios musos. Ella, al encontrar muerto a su esposo Tena a causa de su traición, da vida con su llanto a estas valiosas gemas. El dios Are, conmovido por la tragedia, convirtió a los esposos en dos montañas. Debajo de ellas, las lágrimas de Fura reposan, esperando a ser encontradas. Bueno, nos encontramos en San Pablo de Borbur, donde estamos de lanzamiento. Estamos lanzando la iniciativa de memoria histórica, cuyo producto es un documental que resume todo lo que sucedió hace aproximadamente 3 décadas en este municipio de Boyacá. Y esta tarde nos acompaña Henry Candela, que es uno de los líderes y participantes de esta iniciativa de memoria histórica y que hace 36 años llegó a este municipio. Henry, cuéntanos, ¿qué te trajo acá? Bueno, gracias. Bueno, pues yo soy de origen paunero, un pueblito cercano aquí a 28 kilómetros de San Pablo de Borbur, donde nos encontramos hoy día. Pues me trajo la necesidad de vivir, de sobrevivir más bien, porque estábamos estudiando en mi natal Pauna y fuimos atacados, mis hermanos, mi papá, mi familia, mis amigos. Y este pueblo albergó, eran los amigos o compañeros que quedaban de pronto de mi familia, y por eso estoy acá. De la selva ardiente, yuca, cacao, fruta, no mienten, paraíso a donde voy. Vengo de la montaña, soy del río de la selva. ¿Cómo estalla la Guerra Verde y cómo se vive en los municipios? Tú eres de un municipio cercano, te vienes hacia acá, se empiezan a establecer unas fronteras invisibles. Cuéntanos un poco de cómo eran esos días. Nosotros hablamos de un proceso de paz de hace 32 años, por esta época, pero también hubo muchos procesos, porque donde hay dinero hay debilidades y fortalezas. Y la mina de Coscuez, que es una expresión de San Pablo de Borbur, es una de las minas más antiguas de minería de esmeralda en el país, atacada por los españoles en su momento, por nuestros ancestros, defendida por nuestros ancestros musos. Siempre ha existido, seguirá existiendo, se opacan un poco las producciones de esmeralda, pero vamos a estar ahí muy bien. La convivencia, me preguntaba cómo es la convivencia acá. Pues en ese entonces, cuando hay dinero, pues hay algunas dificultades, unas debilidades enormes.
ausencia del Estado en todas sus formas, desde lo local, departamental, nacional, completísimo era eso, porque las producciones de esmeralda eran fuertes, casi que yo lo digo con todo el respeto, el gremio esmeraldero, y aquí el sector casi que suplantó al Estado en todas sus formas, lo suplantó en necesidad social, en inversión, en gran reinversión, y también no porque en orden público también se ejercía ese control. Coscuez y Peñas Blancas, sectores donde inició el conflicto, son inspecciones vecinas pertenecientes a San Pablo de Borbur. La guerra se expandió por los demás municipios del occidente de Boyacá cuando estos fueron tomando partido por Coscuez o Peñas Blancas, enfrentados entre sí. Los habitantes de Borbur se encontraron entonces rodeados por límites invisibles dentro de su propio municipio y sin la posibilidad de poder transitar libremente por el mismo. El río minero que delimita San Pablo de Borbur con el municipio vecino de Pauna y Maripí se convirtió en testigo silencioso de desapariciones y asesinatos, que para algunos saldaban deudas y para otros iniciaban venganzas o se conformaban como estrategias hacia el control territorial. La comunidad de San Pablo de Borbur siempre echó de menos la presencia estatal en su territorio. Pero gracias al trabajo que realizaron el Programa de Desarrollo y Paz Boyapaz y el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, lograron poner en un documental su historia, que pese a que no vivió exactamente el conflicto armado colombiano, sí es considerado como un referente en construcción de paz en Colombia. Boyapaz surge en el marco de la conmemoración de 25 años del Acuerdo Regional de Paz, es decir, hace 6 años. Y nuestro propósito desde la fundación fue haberse constituido y conformado como un programa que tiene como centro de actuación la persona y el desarrollo humano integral de la persona. Es así como se comparten los principios de 25 iniciativas más de programas regionales de desarrollo y paz que hay en Colombia. Y nos enfocamos desde este marco del desarrollo humano integral en ejercicios que animen a que las comunidades se asocien, se integren, trabajen en un esfuerzo que lo llamamos asociatividad. Promovemos también el legítimo ejercicio de la participación ciudadana, la participación efectiva en escenarios de toma de decisiones en los municipios y en el departamento. Y por último tenemos un componente muy fuerte que se llama reconciliación, donde iniciativas como esta de recuperar la memoria valoran este esfuerzo que hacemos de tramitar conflictos de otra manera, de tener una intervención en el territorio sin daño a las personas que intervienen en él y poder construir de una manera participativa y animar los sueños y las visiones de las personas. Las primeras reuniones de paz se hicieron motivadas por un intercambio de cartas a través de emisarios de los líderes de cada sector. La quebrada Miocá, que era uno de los límites invisibles en esta confrontación y que cerraba el paso a los habitantes de Coscuez hacia Santa Bárbara y demás sectores vecinos, fue uno de los primeros lugares de encuentro para las negociaciones de paz. Para alcanzar la paz se realizó un esfuerzo colectivo, donde fue fundamental la voluntad de los líderes de cada sector, que cansados de la guerra, comenzaron a construir formas de iniciar diálogos en búsqueda de la reconciliación. Mediados por la Iglesia Católica a través del entonces obispo de Chiquinquirá, Monseñor Álvaro Raúl Jarro y el clero diocesano, se logró comenzar a romper con los límites invisibles y a generar confianza entre unos y otros. A este esfuerzo se sumaron mujeres y hombres que desde su sentir y vivencias trabajaron por acabar con el flagelo de años de guerra y dolor. Ellos, los pobladores, tuvieron la gallardía para reconstruir la confianza entre sí y construir la paz regional. ¿Qué sucedía hace 36 años? Me cuentas que los atacaron. ¿Cuál era el contexto histórico de esta región de Boyacá hace 3 décadas y media? Bueno, nuestra región siempre, pues uno siendo adolescente y niño, pues en el colegio, porque antes de yo regresar acá estaba haciendo 10º en ese entonces, pues no se vivía, uno escuchaba que se vivía de las esmeraldas, ¿no? Netamente, directo o indirectamente la región ha sido así, el comercio, pues siempre ha sido eso. Manejo de las esmeraldas, extracción de esmeraldas, comercio de esmeraldas, tallado de esmeraldas,
mucha gente también que llegó de otras partes del país y otras partes de otros países también llegaron acá, porque es un gremio muy incluyente. El gremio de esmeraldas hemos aprendido que es muy incluyente. Entonces eso también permite que nos visiten, y a veces las visitas tampoco no son tan honorables ni tan dignas, ¿no? Entonces ahí empieza también, puede empezar algunos focos del problema que produjo el desenlace más bien de lo que ocurrió en ese entonces. En ese momento de la guerra, acá casi las autoridades no militares y eso no venían, era muy de escaso. Entonces acá pues se formó una guerra entre familias, unos dicen que por las esmeraldas, otros de pronto piensan, o yo lo creo, que fue por no saber manejar las cosas y se desató una guerra, pero gracias a Dios en 1999, en el 91 hubo una paz, se empezó el proceso de paz y empezaron los líderes a tener ese diálogo. Y pues yo era muy niña, pero yo me acuerdo de las cosas terribles que pasaban, y cuando ya hubo la paz, eso fue algo muy hermoso, que pues el principal personaje que estuvo con nosotros en ese proceso de paz fue el obispo Raúl Jarro Tobos, el señor Luis Murcia, Oscar Murcia, Martín Rojas, Pablo Elías y todos ellos, don José Patezuro, que lo apodan Patezuro, ellos fueron una de las personas que estuvieron en esa gestión de la paz y fue algo muy bonito. También había una mujer que se llamaba Emilce, por apodo le decían la Mica en ese tiempo, y ella era una de las personas que también colaboró muchísimo en ese sentido de la paz, porque en esa vez no había ni teléfono, no había comunicación, sino era por cartas. Entonces les quedaba fácil comunicarse por medio de cartas, y eso fue el proceso. Yo era muy niña, pero yo me acuerdo de todas esas cosas cuando ya se vio que ya se podían conocer todos, que ya podíamos ir a los pueblos cercanos. Para nosotros ha sido una bendición. Al momento que ahora vivimos, esto es excelente, esto es una cosa muy maravillosa que nos pasó, y gracias a Dios hubo paz, hubo amor, perdón, hubo sinceridad en el corazón de ellos, porque fue algo que los salió del corazón. La palabra de Dios dice que el amor es sufrido y el amor es benigno, pero o sea, todo lo soporta y todo lo podemos cuando amamos, y yo pienso que nos amamos, y de ahí dependió la paz del occidente de Boyacá. ¿Cómo nace o cómo renace, para usar el término, el nombre de esta iniciativa de memoria histórica? ¿Cómo se gesta este proceso de paz, que es lo que hoy nos tiene aquí para contarle a toda Colombia esa otra cara de la historia que ustedes como boyacenses reclaman que también se conozca? Bueno, el problema que hubo fue entre familias iniciales, potentados también de las esmeraldas, y ya por el amiguismo se defiende uno que otro. La desinformación también, asesinan personas de un lado y de otro, y eso se va sumando como una bola de nieve tanto para un sector como para otro. Se dividen los municipios del occidente bajo, y son 6 años, 1984 a 1990, y el desgaste durante los años de tanto problema, de tanto enfrentamiento, de tanto no libre locomoción, de tanto no poder visitar a los familiares, lloros de las madres, de los hijos, de los que tenían esposa e hijos en ese entonces, el desgaste económico y la división entre los mismos grupos. Los que llamaban los torcidos, los que llamaban desleales de los mismos grupos, traidores, ya empezó de todo eso. Entra eso a primar mucho, la falta del dinero también para sostener todo eso, y los líderes del momento se dan cuenta de eso, también ellos maduran en su edad y en su capacidad y en su experiencia, y empiezan a decir, bueno, esto ya ni por más que nos asesinemos no hay, asesinan un líder, sale otro, y de pronto más feroz en sus argumentos o algo, entonces no había nada de eso. Entonces entró la necesidad del diálogo, los años 90 entran con otra fuerza también. Entra la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor la Curia de Chiquinquirá, Monseñor Raúl Jarro Tobos. En ese entonces nosotros acompañábamos a un líder que era de un sector, Pablo Elías Delgadillo, y se reúne con algunos líderes inicialmente por cartas a través de la Iglesia Católica con los sectores de Coscoes. Y así inicia esa necesidad, lloros, lágrimas, porque todos habíamos sido conocidos, después uno se preguntaba, pero ¿por qué fue eso? Y ya había un poconón de muertos por delante, un poco de dolor, de sentimientos, y eso fue la realidad de lo que ocurrió para el verdadero encuentro nuevamente con nuestros antiguos compañeros de colegio, con nuestros amigos de cuadra y todo.
Lastimosamente ocurrió eso y había una palabra enorme que nosotros utilizábamos en los líderes en ese entonces, y uno la escuchaba y tuvimos que aprenderla a decir, la voluntad y sostener la palabra, ¿no? Acá se respira amor, acá ya no hay violencia, acá hay paz, acá hay alegría, los jóvenes están involucrándose poco a poco en este proceso tan hermoso que llevamos y anhelamos ver muchos turistas en este lugar, no solamente en Colombia, sino de otros países, que vengan y conozcan y que vengan y se den cuenta que el negocio de la esmeralda es algo muy bonito y eso lo llevamos en el corazón y es algo que nosotros lo anhelamos cada día porque es el sustento de nosotros, es el diario vivir de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. De esto viven, hay mujeres, muchas mujeres cabezas de hogar y ellas anhelamos muchísimo el turismo porque tenemos muchas cosas por mostrar, tenemos muchas riquezas, tenemos cosas valiosas para mostrarle a la gente que venga y conozca, que los invitamos que vengan porque es un lugar de paz, un lugar de amor, de armonía, y también invito a todos aquellos que están en guerra, aún hasta el mismo gobierno que como que están pensando en guerra. No, nosotros queremos que siga la paz, que vivamos, y aquí lo pudimos lograr nosotros, que fuimos solamente comunidad que nos reunimos. ¿Cómo no va a poder un gobierno hacer una paz con todas aquellas personas que de pronto están delinquiendo, están haciendo cosas deshonestas, de pronto porque no se les ha hablado, de pronto no han tenido la oportunidad como la tuvimos nosotros de sentarnos a una mesa de diálogo? Bueno, ¿y cómo entran Boyapás y el Centro Nacional de Memoria Histórica a rescatar toda esa memoria de más de 3 décadas y a lograr esto que nos congrega hoy, que es el lanzamiento del documental Renacer, la construcción de paz en San Pablo de Borbur? Bueno, hace un instante estábamos en algún diálogo con ellos, con el Centro de Memoria Histórica, y decíamos, aquí se hicieron muchos documentales, muchas películas incluso, mucha entrada de periodistas de un lado de otro, amarillistas también, pero empresas privadas que hicieron también sus documentales, pero siempre era sesgado. Pues cada uno protege su versión y favorece su labor y todas esas cosas. Pero cuando vimos hace 2 años que llegó Isis Restrepo del Centro de Memoria Histórico, acompañada de Boyapás, en cabeza de la doctora Carlos García, era el gobierno, era el Estado. Entonces dijimos, es la oportunidad, pero con algo que pusimos de moda, la verdad por delante. Hay una materia prima, que son los guerreros que estaban ahí, incluido este servidor, en cierta medida. Bueno, hay que hablar con las vivencias de los actuales sardinos que hay hoy día y con las venideras generaciones. Entonces, es el momento para que el país reconozca qué fue lo que ocurrió. Para la limpia también del noble gremio de Esmeralda en toda su cadena. Guaquero, empresario, exportador, tallador, comerciante, artesano. Fue importantísimo para nosotros durante 2 años. Entonces, claro, vamos para la inspección de Peña Blanca, vamos para Coscuez. Increíble como nosotros vimos esa oportunidad de que se conociese esa realidad de las mujeres nuestras, como sufrieron, fueran asesinadas también, eran el sustento nuestro, podían ellas solo viajar de libre acumulación entre comillas. Entonces, un poco de cosas que por eso nos animamos. Durante 2 años tuvimos paciencia, tuvimos unos inconvenientes de pandemia, tuvimos otras cosas, pero mi Dios y la Virgen pues nos ayudaron ahí, creo que está saliendo muy bien, y es el momento para que pronto el gobierno, el Estado, reconozca por fin el proceso de paz esmeraldero, porque eso inició aquí en San Pablo de Borbur, pero trascendió a todo el departamento de Boyacá y a toda la nación. Incluso hubo muertos en otros países a raíz de ese problema. Entonces se hace que lo reconozca. ¿Para qué? Reconocimiento de las víctimas, más de 3.500 muertos, por Dios. Entonces eso se hace mucho necesario. Y para que se implemente también en las escuelas y colegios algo de historia nuestra esmeraldera para no repetición y otras cosas que conlleva la buena. Dijimos algo, vamos a arreglar esto en cabeza de nuestros líderes. No teníamos una vocería en esa época muy fuerte, pero estábamos ahí como sardinitos. Entonces decía uno, y todos decíamos, esto no es para querernos, es para convivir y respetarnos. El mejor mensaje que le dejaría yo a las familias, a los hijos, a los niños que hoy en día se están criando, todo lo que puedan hacer con el diálogo sería mejor, porque ya
como dice, uno ver su familia muerta, es terrible, para cualquier persona es terrible la guerra. Creo que las personas quieren otro episodio más. Se quedó con esa gana de que muchos más quieren ahora hablar. Creo que el documental motivó para que personas que tenían muchas veces temores de hablar, hoy día quieran conversar y quieran seguir aportándole a este ejercicio de construcción de memoria. Además de esto, es un referente que queda. La provincia como tal que vivió la violencia está conformada por 15 municipios. Esta es una muestra en San Pablo de Borbur y la idea es poder generar réplicas en los otros municipios de la provincia. 5 años después de habernos nosotros creado, nos dimos cuenta que desde los escenarios de construcción de memoria, de recuperación de memoria, no se habían adelantado de una manera muy expedita. Se motivó y se presenta una iniciativa al Centro Nacional de Memoria Histórica con el fin de que nos acompañaran para saber cómo se realizaba un ejercicio de recuperación de memoria con las comunidades y con todas las personas que estuvieron presentes en medio del conflicto. La Guerra Verde, como es conocida, lo que pasó en esta región, ha suscitado muchos temores y muchos imaginarios. Pero lo que sí queremos con todo este ejercicio de construir la memoria de manera participativa era que se valorara la voz de las personas, la voz de las comunidades, y por eso el Centro Nacional de Memoria Histórica fue el mejor aliado para poder intervenir de esta manera. ¿Cómo ha sido tu proceso como integrante de este gremio, ¿no? Ahorita me hablabas de esa magia de las esmeraldas. ¿Cómo es crecer alrededor de algo tan bello y que lamentablemente ha tenido esa dualidad tanto de bello como de grotesco en tanto lo que desencadenó? Pues mire, en ese entonces que estábamos estudiando, mi querido Paona, pues viajamos aquí a Borbur. Tarde de la noche tocó llegar aquí a San Pablo de Borbur. Y mi primera visita fue a un túnel, a un socavón, minera subterránea que manejamos mucho acá. Fue en Peña Blanca. A un túnel que llama, aquí le decimos cortes, a un túnel que llama La 2. Ahí fue mis primeras experiencias en 1988. Ya después ya fuimos a Muso, que eran compañeros nuestros, a Muso La Quebrada abajo, hoy día Muso y Quipama, y ahí al mazamorreo o al tambreo de las máquinas y todo eso también estuvimos allá en Muso y Quipama. Y se va uno por necesidad, pues no había más que hacer. Estábamos acá en un problema bien feroz. Tocaba era vivir con los ojos bien puestos. Y ya después vino el proceso de paz, entonces ya en Coscuez, ya en 1994, ya empezamos a formar parte de la empresa, que en ese entonces se llamaba Esmeracol. Era integrada por todos los que habíamos, de los líderes que habían encabezado este problema, tanto de un bando como de otro. Y ya empezamos a trabajar en un corte que se llamaba El Volver. Entonces ahí empezamos a hacer huacas. Aquí las huacas se encontraron una esmeralda o varias esmeraldas, entonces empezamos a enamorarnos del proceso de las esmeraldas, del mundo mágico de las esmeraldas, del comercio. Y la juventud también, entonces, pues, sin tanta responsabilidad también entonces fluía otras cosas como la cerveza y como esas cosas, pero que eso produce la juventud y la falta de experiencia, pero un mundo que es de oportunidad, que no es fácil porque no tenemos cálculo de reserva ni cálculo de calidad. Entonces es un poco incierta y de aventura, la esmeralda de nosotros de aventura, los indios musos. Yo soy descendiente directo de los canipas, que eran los indios de allí, de Pauna. Nosotros no tenemos que traer indígenas acá porque nosotros somos descendientes directos de ellos. Entonces traemos eso en la sangre. En mi natal Pauna, ni conocer Coscuez, ni conocer Peña Blanca, ni conocer nada. Mi papá incluso no quería que nosotros conociéramos por ahí el cuento de las esmeraldas. Pero ya empezando acá por necesidad de visita a San Pablo de Borbur, conocimos ese mundo mágico que lo envuelve, bien bonito, que se puede vivir bien con eso. Hay que tener algo, hemos siempre tenido aliados de inversionistas también, tenemos las tierras, a veces no tenemos los recursos económicos para eso. Las corporaciones nos han ayudado, tanto ambientalistas y la Agencia Nacional de Minería como otros organismos de defensoría del pueblo hoy en día.
nos han ayudado dentro de lo que permite la norma para poder trabajar en ese mundo mágico que ha avanzado mucho. Primero un sistema de huaqueo diferente, ahora hemos estado avanzando en la minería tradicional, puesto que también representamos el gremio asociativo agroesmeraldero del país. Y nos hemos enamorado. Y yo pienso que así las producciones, porque es un recurso no renovable, lo que se saca, lo que se extrae, chao, paila, como decimos acá. Pero se puede vivir del turismo, estamos ingresando al turismo. Entonces el cuentismo esmeraldero va a ser muy bonito, si lo sabemos contar, vamos a traer y vamos a hacer, oro hay en todo lado. Las novenas de aguinaldo hay en todo lado, con todo respeto, pero esmeraldas hermosas como las nuestras, solo en Colombia y especialmente en el occidente de Boyacá. Así es, Henry, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos y compartirnos un poco de lo que ha sido la historia detrás de esta iniciativa de memoria histórica en San Pablo de Borbur. Este documental logró reflejar cómo la comunidad de San Pablo de Borbur logró minimizar el conflicto esmeraldero, la incursión de los grupos armados, los cultivadores de coca y volverlo en una bandera de construcción de paz, una paz que atesoran como las esmeraldas que se esconden en las minas de Boyacá. Además, queremos decirles que ustedes ya pueden encontrar este documental en nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co, que allí pueden ver este documental San Pablo de Borbur, pero también muchos otros que hemos producido en la entidad. Y también les extendemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales buscándonos como Centro Memoria H.